Amén. Puede sentarse, hermano. Quisiéramos compartir este mensaje con el tema las consecuencias de mirar atrás. Aleluya. Gloria a Dios. Esperamos ser ligeros y prudentes con ustedes, pero quisiéramos la atención. Las consecuencias de mirar atrás. Según la historia dice que eran 400 años que habían corrido desde el diluvio, y se cree que habían personas todavía viviendo y tenían claro lo que Dios había hecho con los antediluvianos. Las dos ciudades, Sodoma y Gomorra, Zoar, que es la ciudad donde escapa esta familia, fueron consideradas como un horno, como un pozo, ¿verdad? Un abismo. Gloria a Dios. Era tan difícil entender o tan... No se puede describir, ¿verdad? La situación que había, el por qué estas personas en un corto tiempo, digo corto porque en aquel entonces las personas era normal que vivieran 500, 600 años. Y tan pronto habían olvidado lo que Dios había hecho con los antediluvianos. Es importante que la iglesia tomemos en cuenta y consideremos que los juicios de Dios, hermanos, puede ser que tarden, pero llegan. Dios ha querido decirle al hombre que Él es el Dios todopoderoso. Él es el Dios omnipotente, el que tiene el poder, el que tiene la facultad, el dueño de la vida. Que Él puede decidir qué hacer con nosotros y qué no hacer con nosotros. Dios le ha establecido a la iglesia ahora en día una casa. Casa siempre significa lugar de descanso, reposo o refugio. Así como Lot pidió a los ángeles que le permitieran llegar él y su familia a esta ciudad. Los escritores dicen que era una ciudad chica y los ángeles estuvieron de acuerdo. Y esto es parte de la misericordia de Dios. Ahora en día, hermanos, las puertas están abiertas. La ciudad está esperando a su pueblo. Esa Jerusalén que señala Apocalipsis, que dice que descenderá del cielo, ataviada como una esposa para los moradores que morarán con Él, con Jesús. Pero es necesario, hermanos, que nosotros tengamos el cuidado, que tengamos, hermano, el perfil de no tomar una decisión mala. Lo que se dice de esta mujer, que todo lo que pasó, hermanos, en ese tiempo, Lot era un hombre que había obtenido riqueza. Por otra parte, Sodoma y Gomorra es parte del Jordán, las llanuras del Jordán. Se cree que eran lugares muy fértiles, había mucha riqueza. Y esto representa que la mal decisión de esta mujer le trajeron las consecuencias de volverse una estatua de sal. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios, hermano? Las consecuencias de mirar atrás. Mirar atrás, hermanos, no necesita ser estudioso usted para saber qué es lo que puede pasar. Pero en ningún momento la decisión de mirar atrás ha sido buena. Si usted lo considera en la área de si usted va chofereando, manejando, no es recomendado que vea atrás. Lucas lo identifica diferente en el capítulo 9. El Evangelio dice que ninguno que poniendo la mirada, ¿verdad? O ninguno que poniendo la mano en el arado ve atrás es apto para el reino de los cielos. Entonces mirar atrás, hermano, siempre es considerado como un error. En el caso, ¿verdad?, del reino, es un error de los más grandes y será completamente irreparable. Dice la Biblia que en aquel día, hablando del día del juicio, muchos le dirán: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre sanaron los enfermos. Pero el Señor les dirá en aquel momento: apartaos de mí, obradores de maldad.
Mirar atrás no solo significa regresar la vista hacia atrás, sino también cuando ponemos la fe en otras cosas que no es Dios. Cuando nuestros principios se mueven. El capítulo 3 de Gálatas, Pablo estaba bien molesto cuando le dice a los Gálatas: habéis sido salvos por la fe, por el oír la palabra por fe, o por las obras de la ley. Este pueblo se había regresado, prácticamente había vuelto atrás. Es importante que la iglesia, hermanos, permanezcamos en lo que hemos creído, permanezcamos en lo que los aprendimos de la palabra de Dios y que nadie los mueva. Capítulo 2 de la segunda carta de Tesalonicenses. La palabra dice que ni por carta ni por espíritu. Entonces hay una persistencia y hay una advertencia a no mirar atrás. Iglesia, todos sabemos que vivimos los últimos tiempos. Este mensaje se oye frecuentemente en la televisión, en el radio. En los púlpitos se está diciendo los predicadores que vivimos el último momento. Pero ahora la palabra es: ¿cuánto lo estaremos tomando en serio? Los sodomistas no pudieron entender ni siquiera asimilar que así como Dios destruyó este mundo antes, podía ser con ellos. Y en un dado caso determinado, Dios decide destruir estas ciudades con fuego y azufre. Las consecuencias de mirar atrás. Y al rayar el alba, dice la Biblia, los ángeles daban prisa a Lot diciendo: escapa por tu vida. El tiempo que vivimos, hermano, es un tiempo no mirar atrás. Ya dijimos que mirar atrás no es solo cambiar la vista o torcer el cuello hacia atrás, sino cuando cambiamos nuestros principios, cuando alguien nos persuade para no hacer lo que tenemos que hacer, cuando alguien nos presenta otra palabra equivocada. Capítulo 1 de la carta a los Gálatas, versículo 6. Pablo dice estas palabras al pueblo y dice: estoy maravillado que tan pronto os hayas cambiado de este evangelio que les he predicado. Como que si hubiera otro evangelio. Y dice Pablo: si yo o un ángel del cielo viniere y anunciar otro evangelio que no es el que antes he anunciado, sea anatema. Dice: no es que hay otro evangelio, sino que hay muchos que los persuaden y los hacen mirar atrás. Hermano, yo quisiera que en esta tarde usted tome muy en serio. Los sodomistas desatendieron de una manera y esto les llevó al fracaso. Gloria a Dios. Por eso decimos que predicamos sobre el tema las consecuencias de mirar atrás. Gloria a Dios. Hermanos, en aquel día verán lamentos. En aquel día verán lloro. Dice la Biblia que será el lloro y el crujir de dientes. Hay muchas personas diciendo que el que muere ha terminado, ha resuelto el problema. Pero yo quiero decirle en esta hora que el morir no hace nada más que acercarlos, ya sea a recibir lo que hicimos, ya sea bueno o sea malo. Gloria a Dios. Si usted se prepara y persiste en permanecer en la palabra, cuando llegue ese momento de morir, solo va a ser un paso para llegar al reino de los cielos. Pero si descuidamos esa salvación tan grande, capítulo 2 de la carta a los Hebreos, Pablo hace mención de esta verdad y dice: ¿cómo escaparemos nosotros si tenemos en poco una salvación tan grande, habiendo sido revelada por los ángeles, por los profetas, y ahora los es confirmada por Jesucristo, el Hijo de Dios?
La iglesia, el pueblo que se le llama iglesia, hermanos, ese pueblo que se prepara para ir a las bodas del Cordero, tenemos que tener el cuidado de no mirar atrás. El tiempo que nos resta solamente es un tiempo corto, pero lo suficiente para prepararse y escapar del juicio venidero. La palabra dice que viene como relámpago. Ese día del Señor viene como un abrir y cerrar de ojos. Ese día del Señor viene, hermanos, como un ladrón en la noche. ¿Cuánto le dan esa gloria a Dios, hermano? Es ahora cuando usted tiene que prepararse. No sé nada de cómo se conducen las naves en la mar ahora en día. Han habido cambios, pero antes se anclaban, había un ancla, un pedazo de hierro que le llamaban ancla, y lo dejaban caer para que la nave estuviera estable mientras el viento azotaba. No mires atrás. Uno de los casos que queremos señalarle, hermanos, son los dos versículos que mencionamos, el de 2 de Tesalonicenses capítulo 2, su verso 1 y 2 y 3. Pablo en esta carta hace énfasis rigurosamente a los hermanos. Dice, no os mováis fácilmente. Que al leer usted y investigar estas palabras está diciendo, no mires atrás. Date prisa, escapa por tu vida. Escapa por tu vida. El tiempo que nos queda, hermanos, es escasamente, justamente para estar y prepararlos para el reino de los cielos. Pero si lo descuidamos, en la carta a los Efesios, capítulo 5, Pablo hace un cambio en esta carta. Dice que vivamos sabiamente midiendo el tiempo porque los días son malos. No mirar atrás. Las consecuencias de mirar atrás. Hemos dicho que mirar atrás no significa solamente torcer nuestro cuello, sino cuando cambiamos nuestros principios, cuando dejamos de creer a la palabra de Dios, cuando dejamos de poner por obra la palabra de Dios. Porque, hermanos, están dos grupos siguiendo, los que oyen, pero no son hacedores. Pero nosotros tenemos que ser oidores y hacedores. Gloria a Dios. Pablo en esa carta hace énfasis, hablando al pueblo que no se ha movido ni por carta ni por espíritu. La razón que el apóstol hace énfasis, hermano, es porque ya había hombres y mujeres como lo hay ahora en cantidad. Usando la palabra Dios me dijo, o el Espíritu me reveló. Pero son gentes claramente contumaces, alejadas de la verdad de Dios, ateos a la realidad de lo que es el Evangelio. Y por otra parte, desobedientes a la voz de Dios. En la carta a los Efesios, Pablo hace énfasis con medir el tiempo, viviendo sabiamente. La palabra sabio, hermanos, también representa y los ayuda para no mirar atrás. Los ayuda para ubicarlos con el tiempo que tenemos. Porque lo que Pablo está diciendo que los días son cortos, ¿verdad? Ligero. Ahí podemos similar, hermanos, que el ideal del apóstol es que los creyentes no descuidemos, sino que hagamos todo en ese tiempo que tenemos. Los ángeles le ubicaron bien el tiempo a la familia de Lot, a él y su esposa y sus dos hijas, para que llegara a la ciudad. Pero habían condiciones. Una de las condiciones era no mirar atrás
y la otra era no parar. Corre, escapa por tu vida. Alabado sea Dios. Hermanos, no se dé el lujo de pararse, de seguir orando, seguir leyendo la palabra. No se dé el lujo de dejar de congregarse, porque no hay tiempo para eso. Es tiempo de seguir corriendo, porque el juego de Dios dice que al rayar el alba, pero cuando empezaba a aclarar el día, humeaba, dice la palabra, las dos ciudades habían sido consumidas con el fuego y no quedó. Hasta el día de ahora, los investigadores que están buscando alguna señal, están buscando, hermanos, evidencias. Se cree que nadie ha podido encontrar nada. Todo está solucionado con que todas estas ruinas quedaron en el mar muerto. Un mar que hasta el día de ahora no pueden vivir ni los peces, porque no hay vida. Gloria a Dios. Sea bendito su nombre. Hay otro punto que quisiéramos señalarles con el no mirar atrás, o las consecuencias. Cuando los ángeles agarran la mano de la esposa de Lot y de sus dos hijas y se la ponen en la mano de Lot, hace presente que somos responsables nosotros por nuestras familias. Gloria a Dios. No hay ninguna duda que Lot sí sintió cuando su esposa se apartó de ellos. Gloria a Dios. Ese es el otro punto que vamos a señalar. Lot y sus dos hijas siguieron corriendo y no miraron atrás. Dice la palabra que en el mismo instante cuando esta mujer ve atrás, los comentaristas dicen que es que Lot era un hombre de bien, estaba rico. Y la esposa de él tenía el corazón, su mirada todavía en las cosas de abajo. Que dice la palabra, poner la mirada en las cosas que están arriba, no en las que están abajo. Esto no especifica que usted no puede tener lo necesario para vivir, pero nunca dar ese tiempo a lo que Dios le ha permitido en el tiempo de Dios. Viviendo como sabios. La palabra sabio siempre es la que siempre aparece para señalar un personaje, ya sea en inteligencia o en algún conocimiento de la vida. Se usa la palabra sabio, entendido. El sabio ve el mal y se aparta. Los sodomitas no fueron sabios, fueron insensatos. Ellos habían considerado, algunos de ellos, o cuando menos habían oído, hermanos. Sí, hermanos. Lo que Dios había hecho con este pueblo. Los primeros 2000 años que había vivido el ser humano en la tierra terminan hasta el tiempo del diluvio. Alabado sea Dios. Pero todo esto no fue lo suficiente, hermanos, porque si nosotros no tenemos cuidado y dejamos que nuestra fe, hermanos, se debilite por el que dicen, por los ejemplos de los demás, eso es mirar atrás también. El desánimo, la falta de fuerza para alabar a Dios, para hacerlo de Dios, es mirar atrás. Las consecuencias del mirar atrás. Gloria a Dios. Quisiera traerle a la mente Ruth, Orfa y su nuera y su suegra Noemí. Dicen los versículos que Orfa besó a su suegra y se regresó a su pueblo. Capítulo 1. Pero Ruth
le dijo estas palabras: no me digas, no me ruegues que te deje, porque tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Y fíjense, hermano, el respaldo de Dios cuando no miramos atrás. Dios sacó de lo imposible la bendición para estas dos mujeres. De lo que parecía que no existía, porque a ese tiempo a Noemí solo le quedaba un pariente y no era cercano, era retirado. Como que será un segundo, tercer primo, ¿no? Gloria a Dios. Y había la inseguridad de que se llevara un proceso legal, porque los judíos tenían un costumbre de reunir los ancianos y usaban un zapato. Gloria a Dios, aleluya. Para ver quién lo tomaba. Y de ese acuerdo salía quién iba a redimir a aquella persona. ¿Sabía usted que el pariente cercano de nosotros es Jesús? Y Él vino y lo redimió. No teníamos más parientes, menos hermanos. Pero la genealogía los introduce a ser parientes cercanos de Jesús. Y es la forma como somos redimidos, porque usted sabe que cuando esta joven y su suegra fueron redimidos, volvieron a obtener la herencia y ser aceptos al pueblo de Dios. Y así es nosotros como iglesia. Cuando usted recibe a Cristo, viene a obtener la herencia, los derechos, para ir a la ciudad que es la Jerusalén. Pero es tiempo que tengamos mucho cuidado. Hermanos, son cantidades de evangélicos que han regresado ahora en día. Y las razones siempre son muy comunes, sus comentarios. Como nadie hace la voluntad de Dios ahí en ese grupo. Todos son pecadores. Y se oyen frecuentemente ese tipo de comentarios. Y realmente Pablo dijo: no hay justo ni aún uno, en Romanos, mamá. No hay perfección en nosotros. Pero Jesús fue sabio cuando dijo que la mirada era en Él, no en nosotros. También fue sabio cuando dijo que nadie pagará por las culpas del otro. Cada uno pagaremos la consecuencia al mirar atrás. O cada uno recibiremos la recompensa de haber permanecido mirando adelante, que es Cristo. Poniendo la mirada en el autor y consumador de nuestras vidas. Las consecuencias de mirar atrás, hermano, es por ejemplo cuando usted está en un peligro y usted ayuda a otra persona y le dice: corre para que estés a salvo. Amén, hermanos. Y en este caso Jesús vino para liberarlos, para hacerlos libres, para hacerlos un pueblo escogido, para hacerlos un real sacerdocio, pueblo que salimos de las tinieblas, pero que ahora somos reconocidos por Dios. Pero que hay un requisito, y es no mirar atrás, ni tampoco dejar de caminar. ¿Qué dice la palabra en Mateo? Mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Hermanos, imagínese usted que esta mujer quizás le hablaba, o algo ahí a ella. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Estamos caminando ese desierto nosotros, la iglesia, donde encontraremos todos los obstáculos que el pueblo tuvo que vencer. Los gigantes, la falta de agua, la falta de comida, un sol candente. Y todas estas consecuencias tenemos que caminar. Pero si no miramos atrás, la bondad de Dios está con nosotros. La voluntad de Dios está con nosotros.
La sombra del Altísimo va con usted. El ángel de Jehová está con usted y lo defiende. Pero tenemos el equilibrio de no mirar atrás. Hermano, vuelva conmigo al antaño y piense que cuando estas codicias están es porque hay algo alrededor de nosotros que los llama la atención. Y ese es el mundo. Si usted salió del mundo, está en el mundo, pero no es de él. Pero hay codicias, hay cosas atractivas, hay cosas que lo van a querer atraer. Esa es la razón que no puede mirar atrás. En los tiempos de las guerras de antes, a los caballos, a las bestias le ponían un cubridor, hermanos, para que no mirara a los lados, porque tenía solamente una meta, que llegar a donde iba. No mirar lo que pasaba. Amén, hermanos. Y la iglesia tenemos solamente una meta: llegar al cielo. Es tiempo que nosotros los propongamos, los fijemos una meta. Por eso es que el evangelio, hermanos, no admite absolutamente bautizar niños, ni que usted se le bautice a fuerza, aún siendo ya mayor de edad. Tiene que estar lo suficiente consciente, después de haberle explicado la palabra, que lo que usted recibe en ese momento es la salvación, el nuevo nacer, el cambio de vida, la fuerza interna. Dice el versículo 8 del capítulo 3 del Evangelio de Juan, que es como un viento la salvación. Oh, gloria a su nombre. Es como un viento que desaparece los obstáculos y lo fortalece para que usted llegue. Las consecuencias de mirar atrás. Pablo hace muchos énfasis con la iglesia de Gálatas, con la iglesia de Éfesos y con el pueblo hebreo. El capítulo 2 de la carta a los hebreos es clave cuando él dice: ¿cómo escaparemos nosotros si tenemos en poco una salvación tan grande? Si sobreestimamos que Jesucristo fue al Calvario, que Jesucristo sufrió por nosotros. Hermano, hay creyente que es bien frágil. Jesús lo golpearon, lo bofetearon, traspasaron su costado, pero no miró atrás. El plan de él era ir al Calvario para salvarlos, para que fuéramos redimidos, para que tuviéramos la entrada al reino de los cielos, para que tuviéramos la herencia con él, porque si hijos, herederos somos. Alabado Dios. Pero ahora, hermanos, permanece la puerta abierta. Pero se requiere que usted corra y no vea atrás hasta pasar por la puerta. Gloria a Dios. Había muchos ejemplos que pudiera traerle. Alabado sea Dios. Pero tenemos que forjar una meta, hermanos. Hay personas que son muy ahorrativas, se forjan metas, ¿verdad? El único problema con los ladrones ahora va. Le encuentran el bote eso lleno de coras, pues quien se lo va a llevar es el ladrón. ¿Verdad, hermanos? Gloria a Dios. Entonces todo lo que hagamos acá está al peligro. Pero cuando usted hace tesoros en el cielo, donde el ladrón no mina ni polilla corrupte, usted lo tendrá. Y cuando aquel día llegue, le dirá al Señor: siervo, en lo poco fuiste fiel, pasa al gozo de mi Señor. Quizás usted dirá: yo no sé predicar, hermano. Es que no dice la Biblia que solo predicando va al cielo. Además no necesita predicar. Hay congregaciones que se han dado la tarea de andarles dando talentos a la gente. Cantar, predicar, no salva.
La salvación está sujeta a la obediencia. Todo lo que hacemos es porque Dios los manda a hacer. Es porque hay una voluntad de hacerlo. Que a la vez tenemos que dar cuentas por ello. Gloria a Dios. Pero vemos cantidad de personas que lo ven como ser salvos y congregaciones enteras dando talentos. Tenés un ministerio, pero ¿a quién te ha puesto a dar cosas de esas? Es tiempo de que la iglesia entienda que es obedeciendo. Saúl no perdió su reino porque no sabía, él podía la guerra, sabía enfrentar las guerras, pero no sabía obedecer a Dios. Alabado sea Dios. Las consecuencias de mirar atrás, hermano. Entonces la iglesia los tenemos que formar y establecer unas metas. Gloria a Dios. Y eso es llegar con Cristo. Poniendo la mirada. ¿Cómo lograremos esto? Sin mirar atrás. En el caso de nosotros son los que dicen, ¿verdad, hermanos? Gloria a Dios. Hay mucho evangélico ahora en día que no se sabe si van a llegar. Son muy vulnerables. Cualquier cosa les cambia. Un enojo ya no van a la iglesia. Una alegría ya no van a la iglesia. Entonces ambas cosas les perjudican. Si están enfermos, pues ya. Si hay desacuerdos entre ellos, ya no van a la iglesia. Jóvenes, es tiempo que usted levante esa cabeza. Porque la mocedad y la juventud son vanidad. Gloria a Dios. Es tiempo que nosotros los preparemos. ¿Cómo escaparemos? Gloria a Dios. Jesús dijo estas palabras: ¿de qué aprovechar el hombre si granjeare todo el mundo y perdiere su vida? Dios le bendiga. Dios le guarde. Esté de pie en esta hora, hermano. Esté de pie. Gloria a Dios. Alabado Dios.